El Señor esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Jesús dijo a sus discípulos: no piensen que vine para abolir la ley o los profetas. Yo no he venido a abolir, sino a dar cumplimiento. Les aseguro que no quedará ni una i ni una coma de la ley sin cumplirse antes que desaparezca el cielo y la tierra. El que no cumple el más pequeño de estos mandamientos y enseñe al otro a hacer lo mismo, será considerado el menor en el reino de los cielos. En cambio, el que los cumpla y enseñe será considerado grande en el reino de los cielos. Palabra del Señor. Hemos venido escuchando el relato de la lectura del libro de Reyes. Y el día de ayer, el día lunes, escuchábamos cómo la docilidad de Elías, por la voz del Señor, se refugiaba cerca del torrente. El día de ayer hablábamos de la viuda de Sarepta, por la cual también Elías fue enviado a ella. Y hoy vemos especialmente este relato entre los sacerdotes de Baal y Elías, que era el único que había quedado de esa casta sacerdotal de aquellos que servían a Dios. Es importante que al escuchar este relato de esta lectura, nosotros nos quedemos en el contexto primero. Y en el contexto que nosotros vemos, podemos entender que no solo existían una deidad o otras realidades fuera de Dios. Y en ese contexto habían aquellos que antes estaba referido al politeísmo. Y vemos cómo se va encuadrando esta realidad, porque el politeísta cree en más de un Dios. Ese que cree en muchas cosas. Pero primero esta realidad, el politeísmo, después nos vamos a lo que será la monolatría, que es especialmente la veneración a muchos dioses, pero se veneraba a uno solo, quiere decir muchos dioses, veneración de uno solo. Esa es la monolatría. Y tercer punto también es lo que se va construyendo de lo que nosotros sabemos y conocemos como monoteísmo, que es más que la veneración a un solo Dios. Y este es el contexto, porque hay que tenerlo siempre presente al escuchar este relato, porque podemos hablar de ídolos, pero también hay que contextualizar la realidad que se vivía. Ya habían y existían los sacerdotes de Baal, que la primera lectura nos dice que eran 450. Y Elías, que era el único que había quedado, se enfrenta a estos que han venido llevando unos distintos momentos para poder demostrar que fuera de Dios no existe otra cosa. Y entra esta realidad que hoy se nos narra en la primera lectura. La primera lectura nos habla de qué Dios responde. ¿Sí, Baal o el Dios de Elías? Y vemos todo lo que conlleva esta situación y lo que emerge en esta realidad. Toda la narración de la primera lectura que se nos ha proclamado es una narración que nos da a conocer a nosotros especialmente cómo queda evidenciado lo que está fuera de Dios no es bueno. Luego Elías dijo al pueblo: como profeta del Señor, he quedado yo solo, mientras que los profetas de Baal son 450. Traigamos 2 novillos, dice Elías, que ellos elijan uno, que lo despedacen y lo pongan sobre la leña, pero sin prender fuego. Yo tampoco prenderé fuego. Ustedes invocarán el nombre de su Dios
y yo invocaré el nombre del Señor. El Dios que responda enviando fuego, ese es Dios. Y llegan a este arreglo, este es Dios. También es importante que al meditar esta lectura extensa, también nos demos cuenta cuál es en sí ese tipo de experiencia del culto. Ese tipo de experiencia del culto que depende de un Dios que es fiel. Lo vemos en la respuesta que Dios da a Elías. Esa respuesta que también nos habla de un Dios que es verdadero. Pero especialmente hay que detenerse en muchas cosas que a nosotros en tantas ocasiones nos apartan de Dios. Hoy vemos muchas realidades que son corrientes que vienen pareciera a favorecer más nuestra relación con aquello que muchos dicen o llaman karma. O muchos tratan de explicarlo a través de aquello que provoca distintos movimientos del cuerpo, de esa experiencia de elevación y de contacto con la energía, dirán algunos. La verdad, a mí no me pregunten, pero yo sé que en estas realidades esa experiencia más es una experiencia que nos llena, que puede ser muchas veces la experiencia de algunos, como los profetas de Baal, que no encuentran una respuesta y van buscando realidades que les favorezca o que les llene. El verdadero culto a Dios viene de nuestra experiencia que Dios es fiel, como responde Elías, que es un Dios verdadero. Pero ante todo, detengámonos en ver cómo es la oración de Elías. Respóndeme, Señor, respóndeme, para que este pueblo reconozca que tú eres Señor y eres Dios, y que tú eres el que has cambiado el corazón. Y la respuesta del Señor es una respuesta inmediata. Es una respuesta especialmente a la evocación de la fidelidad y la confianza con que Dios nos escucha y cómo nosotros también nos acercamos a Él. Respóndeme, Señor. Escúchame, Señor. Una oración confiada, una oración dirigida al Dios que es fiel y que permanece fiel a su palabra para que se lleve a cumplimiento en nuestra vida. Es importante que esa oración de Elías, en estos días que nosotros vivimos, en estas circunstancias de dolor, en estas realidades, que nosotros nos sintamos de verdad interpelado a preguntarnos, ¿cómo está mi culto a Dios? ¿Cómo verdaderamente ese culto a Dios me hace reconocer a mí que Dios permanece fiel a su palabra? Que Dios me responde aún en medio de las situaciones de dificultad y a veces de falta de confianza que experimento. Por eso, queridos hermanos, es necesario hacernos las preguntas. ¿Cómo está mi culto a Dios? No basándome por los medios, sino por esa relación que yo encuentro directamente con Dios. Respóndeme, Señor. Y queremos que Dios nos responda, pero seguimos recorriendo caminos que no nos están llevando a Él. Los profetas de Baal entraron en trance, gritaban, y Elías le dice: ¿será que tu Dios está dormido, se fue de viaje o no les escucha? Griten más fuerte, dice Elías. Ojalá que nuestra oración sea una oración que de verdad nosotros podamos concretar una respuesta de Dios que es eficaz, de una respuesta que también es una oración poderosa. Que en esta realidad, queridos hermanos, nosotros nos preguntemos: ¿cómo está mi culto? Y que mi oración sea una oración de confianza a Dios que verdaderamente responde. Pero ese Dios solo me puede responder en la relación con Él, no con situaciones que pareciera que por más nos esforcemos parecieran culto a Baal,
que al mismo Dios. Que por el esfuerzo que le ponemos a nuestro culto, a veces pareciera más que está dirigido a Baal, porque tiene prácticas que de verdad no son meramente lo que Dios quiere. Porque muchos podrán encontrar el camino de la planificación a través del yoga, pero eso no es lo que Dios quiere. Quiere que nosotros cultivemos una relación especial con Él, una oración confiada a Dios que responde. A lo mejor otros la encontrarán viviendo esa experiencia de la energía. Siento que el otro me quita energía, dicen algunos. Parecen más de Baal que de Dios. Y por eso a lo mejor experimentaremos en nuestra vida esa ausencia de la respuesta de Dios, que de verdad tiene que ser de nosotros una oración que nos ayude a encontrarnos con Él. Y ahí veremos la obra de Dios. Y ahí nosotros nos daremos cuenta cómo de verdad es la obra de Dios. Vivamos en consecuencia nuestra forma de dar culto a Dios. Porque a Dios se le da culto en espíritu y en verdad. Porque a Dios nosotros tenemos que esforzarnos por ponerle en el primer lugar de nuestra vida a un Dios que nos ha amado tanto. Por eso, protégeme, Dios mío, que me refugio en ti, dice el Salmo. Protégeme, Dios mío. Pero ¿cómo esta oración se convierte en mí en un acto de confianza? Protégeme, Dios mío. Protégeme porque me refugio en ti. Yo digo al Señor, tú eres mi bien, dice el Salmo. El Señor es la parte de mi herencia, el cáliz. Tú decides mi suerte. Yo tengo presente al Señor en cada momento de mi vida, del dolor, de la angustia, de la dificultad. Tengo siempre presente al Señor. Así, Señor, te pido que me protejas, porque en ti encuentro el verdadero refugio. Pidamos al Señor en este día que Él nos ayude a recorrer los verdaderos senderos de mi experiencia cultual a Dios. Que ese culto sea en un espíritu que de verdad aclama a un Dios desde la confianza, desde esa experiencia que Dios responde, no de la experiencia del legalismo que muchos se quedan en esa parte, no de esa experiencia de decir yo no siento nada, porque pareciera que Dios me ha abandonado, pareciera que Dios en este momento guarda silencio. Parecemos más los profetas de Baal que la experiencia de fe de Elías hoy narrada en la primera lectura. Por mucho que gritemos, por mucho que nosotros nos laceremos, si no tenemos confianza en Dios, no alcanzaremos lo que anhelantemente pedimos. Y eso, tengo la certeza que debe ser la experiencia de tantos de ustedes que sienten esa lejanía o ausencia de Dios. Ojalá que después de esto nosotros podamos salir reforzados, podamos salir verdaderamente renovados para dar un verdadero culto a Dios, porque nos refugiamos en Él, porque en Él está nuestro refugio, porque en Él encontramos esa confianza que me hace vivir mi experiencia de un Dios que es fiel y de un Dios que es verdadero. Como vemos, ¿no? El único profeta que había quedado contra ciento y tantos. Elías sabe a quién y en quién ha puesto su confianza, y lo hace siempre movido por el Señor. Que en este día pidamos al Señor, Él nos conceda la gracia necesaria para que nuestro culto sea en espíritu y en verdad, para que nuestro culto sea siempre encaminado a Dios que es fiel y a Dios que responde. Y no vivamos esa experiencia del sinsentido de a veces decir, de hablar mucho y orar muy poco, de pensar de que gritando o buscando otras formas de relacionarnos con Dios, nosotros podemos encontrar respuestas. Dios es fiel y sigue siendo fiel, que escucha tu súplica, que siente tu dolor, que camina a tu lado, que sabe cuál es tu debilidad, que sabe cuál es tu fortaleza. Pero ante todo, yo les invito hoy que vivamos
de esta confianza de Dios que responde, y que sepamos que a Él nos dirigimos, y con la confianza que lo hacemos, siempre poniéndolo todo en sus manos. Que María, nuestra Madre, nos auxilie, que ella nos acompañe e interceda por nosotros.